¿Aún sigue vigente el don de lengua? Bueno, usted alguna vez o habrá escuchado que hablan en lenguas en la iglesia, en la congregación, y, eh, y bueno, vamos a ver si la palabra que dice, si sigue vigente, si es algo legítimo o es algo que es falso, que simplemente utilizan para engañar a la gente y la gente como no lee la palabra es engañada, pero vamos a ver lo que dice la palabra. En Hechos, capítulo 2, vamos a leer del versículo del 1 al 4. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento que ha pasado en Hechos, que lo cuenta Hechos, usted va a leer toda la Biblia y no va a encontrar este hecho similar ni antes ni después. O sea que este es un evento único. Es un evento que ha pasado solamente una sola vez y nunca más volvió a pasar, al menos en lo que es la Biblia. Hasta el Apocalipsis nunca más se volvió a ocurrir. Y es cuando recién apareció el Espíritu Santo a la gente, cuando Jesús le dijo, yo me voy, pero les dejo un consolador, y es el Espíritu Santo, y bueno, ahí recién pasa. Fue después de que Jesucristo subió a los cielos. Entonces este hecho es solamente una sola vez. Eso para que ustedes lo sepan. Miren lo que dice el versículo 6 de Hechos. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y luego dice en los demás versículos, viene pronunciando que había gente de toda parte del mundo, y dice, había gente de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de romanos, cretenses. Y escuchen lo que dice el versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vamos a tomar con mucha atención lo que dice el versículo. Les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Cuando usted lee todo el versículo hasta el 11, desde el 1 hasta el 11, se da cuenta de que pasó una sola vez y se da cuenta que la gente que hablaba en lenguas, hablaba en otras lenguas conocidas en diferentes partes del mundo. Hablaban árabes de Egipto, romanos, de Frigia, Panfilia, bueno, había gente de distintas partes del mundo porque era una fiesta. Entonces, no era una lengua desconocida que muchas veces hoy la que oímos hablar, que supuestamente son lenguas angelicales, la que le llaman ellos, y que en ninguna parte del mundo se la habla. Pero aquí en la palabra dice, porque justamente los que son de la religión pentecostés, que nace desde el título de la fiesta esta, que en realidad era una fiesta dada por Dios, fue solamente ahí, en esa fiesta, en ese momento, cuando Jesús eh, había subido a los cielos 50 días antes. Entonces, cuando viene el Espíritu y le da el don de lenguas, esta gente hablaba en lenguas. Es como que hoy en día hable el portugués, el inglés, el francés, alemán, bueno, o sea, cualquier idioma que nosotros conozcamos es como que ellos hablaban, supongamos que fuera ahora, es como que hablaban en estos idiomas, inglés, francés, portugués, alemán, chino, ruso. Entonces, ellos hablaban en esos idiomas. Eran idiomas conocidos en alguna parte del mundo, no eran idiomas desconocidos o que nunca se habían oído o que se había creado un nuevo idioma, no. Entonces ahí dice claramente que eran idiomas conocidos. En 1 Corintios 13:1 dice,
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Acá Pablo habla de que, bueno, habla del amor más que nada, pero dice, si hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, supuestamente la gente que habla de estas supuestas lenguas dice que son lenguas angelicales. Bueno, porque Pablo lo menciona. Pero ellos no se dan cuenta que Pablo está usando una hipérbole. Una hipérbole es una palabra que se toma como una exageración. Lo mismo lo dijo Jesucristo. Si tuvieran la fe del grano de una mostaza, de semilla de mostaza, perdón, le dirían a ese monte, muévete para allá y el monte se movería. O sea, Jesucristo está usando una hipérbole, una exageración de lo que se puede hacer con fe, que se puede hacer grandes cosas. Pero literalmente no podemos nosotros, por más fe que tengamos, no podemos decirle a esa montaña que se mueva de aquí para allá, no. Entonces Pablo está usando lo mismo, está usando también una hipérbole, que es una exageración, a lenguas angelicales. Y si ustedes quieren saber cuál es la lengua angelical, bueno, en Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Bueno, el ángel le habló a María, ella entendió lo que él dijo, entonces no hablan lenguas extrañas, los ángeles hablan idiomas que la persona conoce, que sabe. Si hoy un día a usted le baja un ángel y usted habla español y no habla inglés, ese ángel no le va a hablar en inglés, en alemán, en ruso. Le va a hablar en el idioma que usted sepa, que usted conoce nada más, de su nacimiento. No le va a hablar en inglés si usted no entiende inglés. O sea, ¿cuál es el sentido? Veamos la lógica. ¿Cuál es el sentido que si hoy un día un ángel le baja a usted, le habla en inglés, supongamos que usted no conozca el inglés? O sea, ¿cuál es el sentido si usted no va a entender el mensaje? ¿Para qué fue ese ángel entonces? ¿Para qué le hablan en un idioma que usted no conoce, que no entendió nada de lo que él le quiera comunicar? Lo mismo pasó en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Bueno, de ahí luego sigue el versículo. El ángel le habla en el idioma que José conocía, no en otro idioma. Entonces, ¿cómo huyó José? ¿Cómo entendió el mensaje de huir? Porque lo querían matar a Jesús que recién nacía. ¿Cómo entendió el mensaje? A ver. Entonces, nos damos cuenta que el ángel, que Dios manda un ángel y lo manda obviamente a hablar con el idioma que la persona entiende, para que entienda el mensaje, si no, ¿qué sentido tiene? Es ilógico. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es idioma angelical, hablar en la lengua que uno conoce, no que no conoce. Sigamos con el texto. 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Acá cuando dice profetiza habla de hablar de evangelizar, predicar la palabra, no profecías como en el Antiguo Testamento. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. ¿Qué es lo que corresponde? Si en la iglesia hay un pastor que sabe hablar otro idioma de la cual es donde está el de local, si la gente no entiende, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo edifica la iglesia? ¿Cómo aprende la iglesia? Así como llegó se va a ir porque no va a entender el idioma que habla. Entonces Pablo aquí le está diciendo que hablen en idiomas que sean conocidos de la gente. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero extraña significa que hoy en día, por ejemplo, yo le doy el ejemplo, usted habla español, que venga un pastor que hable inglés y hable, o sea, ¿qué sentido tiene si la gente no aprende? Solamente se edifica para él mismo, porque para él mismo solamente se predica. Y mira, y lo vamos a leer. En 1 Corintios 14, 27 y 28 dice, si alguno habla en lengua extraña,
sea esto por 2 o 3, y por turno, y uno interprete. Y escuche lo que dice. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Acá Pablo le está diciendo que si no hay ningún intérprete, que calle. ¿Para qué? Porque no sirve de nada hablar en otro idioma que la gente no entiende. Entonces, simplemente ese pastor calle en la iglesia, y cuando esté en su casa sola, ahí sí que hablen en el idioma que quiera. Total, Dios sí le entiende. Nosotros no. Nosotros no tenemos el don de lengua que pasó en Hechos 2. Entonces se va aclarando lo que quiere realmente es el don de lengua. En 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces Dios no le va a enviar a un ángel que le hable en otro idioma, porque esa persona va a estar confundida. Dios no manda a ir a una iglesia donde se hable, que el pastor hable otro idioma en el cual yo no entiendo. Entonces, o sea, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, orden. Entonces yo tengo que ir a una iglesia donde se hable mi idioma, el que yo entienda. Entonces se va entendiendo la palabra. Y miren lo que dice en 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Acá claramente habla de que las lenguas cesaron, que ya no hay. Que ya no hay como pasó en Hechos 2. Eso se terminó cuando la gente que obtuvo el don de lenguas falleció en su debido momento. Y las profecías se acabaron cuando Juan escribió el Apocalipsis. Ahí se terminó las profecías, ya no hubo más profecías, pero estamos hablando de lenguas. Entonces cesarán las lenguas. ¿Por qué dice cesarán y no cesaron? Porque Pablo habla en ese momento. Y en ese momento todavía estaban la gente que tenía el don de lenguas, que todavía estaba viva, porque eran muchas. Entonces él dice cesarán, que cuando esas personas fallezcan, que aún no habían fallecido todas, tal vez, o capaz que ninguno, cuando ellos fallezcan, cesarán el don de lenguas. Y cuando ellos fallezcan, los apóstoles, que ellos tenían todos los dones, también cesarán, porque ellos también tenían el don de lenguas. Entonces dice, cesarán las lenguas. Pero bueno, para que usted no se quede inconforme, porque capaz que a veces uno le molesta que le digan las verdades, porque la palabra confronta. Cuando uno está mal, se siente confrontado, porque es así. Pero cuando uno está bien, dice, no, sí, está bien, acepta la palabra, que obviamente no le molesta, porque está haciendo lo correcto. Pero cuando está haciendo lo incorrecto, cuando va a una iglesia que es bíblicamente incorrecta, entonces le va a molestar que yo le diga, no, mira, el don de lenguas ya no es vigente. No, pero que en mi iglesia sí lo hablan, que en mi iglesia hablan idiomas angelicales. Yo les digo esto. Usted dele una frase que usted quiera a esa persona que supuestamente habla en lengua, que la hable, y el supuesto intérprete, que la interprete. A ver si puede realmente interpretar. No va a poder. Porque los supuestos intérpretes que hay en las iglesias, los supuestos, son falsos. Ya saben lo que tienen que decir de antemano. Pero yo le aseguro que si usted va con una frase, cualquiera, otra frase, y le dice a ese pastor, pastor, ¿me la puede leer en lenguas? Y el intérprete que interpreta a ver si realmente es verdad lo que están diciendo. Miren lo que dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces Jesucristo nos está recomendando que probemos el espíritu. Sí, no le digo que lo haga pasar vergüenza ni nada, pero a solas, llámelo, pastor, y por favor el intérprete, que venga. Yo quiero comprobar, si me lo permiten. Yo voy a escribir una frase y usted, pastor, le habla en lengua angelical y él que le interprete. Y si interpreta correctamente lo que yo escribí, listo, yo voy a creer en el don de lenguas. Pero le aseguro que ninguno va a poder, porque esas lenguas angelicales son falsas, no son de Dios.
son creadas por el enemigo, por el diablo, que el diablo es padre de mentira, es mentiroso. Y la gente lamentablemente cree la mentira porque no lee la palabra. Porque la palabra dice, la verdad los hará libre. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Porque es palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo leo la palabra de Cristo, que es verdad, la palabra dice, la verdad nos hará libres. Entonces, hace falta leer la palabra. La gente que va a esos tipos de iglesias donde hablan en lenguas, donde hay profecías todavía, es porque no leen la palabra. Porque no leen. En Timoteo dice, muchos engañarán y serán engañados. O sea, se engañan unos a otros. Y es así. Entonces, para terminar, el don de lenguas no sigue vigente. Hay que juzgar si es de Dios, si no es de Dios. Porque también hoy en día puede venir una persona que sepa varias lenguas, que la haya estudiado y que diga, no, yo tengo el don de lenguas. Y capaz que simplemente esa persona estudió varios idiomas. Pero bueno, hay que juzgar y hay que aprender a discernir si es de Dios y no es de Dios. Así que espero que esta palabra le haya servido para interpretar la palabra. Y bueno, le deseo que Dios le siga bendiciendo, que lo guarde, que los cuide y que le quite el velo de los ojos a los que tienen velo todavía y les muestre la verdad. Lean la palabra para que la verdad los haga libres. Bendiciones.